Pues qué bendición poder estar juntos otra vez, aunque sea por aquí, en esta ocasión, ¿verdad? Bueno, ayer a mí me dio mucho gusto escuchar que la semana que entra entramos a otro semáforo, ¿verdad? Y vamos a estar orando, estemos orando porque entonces así en un mes podemos reunirnos. Ya ahorita está abierto los centros religiosos en domingo, que no, los tenían cerrados, pero a partir de lunes ya van a estar abiertos desde de 6 de la mañana a 8 de la noche y al 50% de aforo. Entonces le damos gracias al Señor por esa parte y estemos orando, ¿no? Para que primero Dios en un mes podamos volver a vernos cara a cara, a saludarnos y le damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Amén. Y yo quiero compartir, ¿verdad? En esta mañana un poco acerca de la Pascua, del tiempo de la Pascua en el Éxodo. Y yo quiero que recordemos que esta estación yo creo que es la más importante para nosotros como cristianos, porque es cuando Jesús, perdón, esta Pascua que cuando Jesús viene, Él toma el lugar del Cordero de la Pascua y esta temporada, cuando Jesús vence a la muerte, cuando Jesús resucita, esta es la base de nuestra fe. Toda nuestra esperanza, nuestra vida está en este evangelio de poder, de salvación, el evangelio del reino de Dios. Y entonces esta temporada, esta estación, esta es la base de nuestra fe y yo nada más quiero animarnos a recibir esa vida, a seguir recibiendo la vida que Dios nos quiere dar. Amén. Y vamos a leer en Éxodo. Vamos a irnos ahí al libro de Éxodo, si tiene su Biblia a la mano o en su celular. Ah, sí, y en Éxodo nosotros, bueno, conocemos el pueblo de Israel, había sido rescatado por José de la muerte, fue llevado a Egipto y cuando el pueblo de Israel empezó a crecer, empezó a prosperar, empezó a multiplicarse, ya generaciones después de José y a los participantes originales, ¿no? De cuando fueron salvados de la muerte, José y sus hermanos. Entonces, Faraón somete al pueblo de Israel y lo somete a una esclavitud después de haberlos recibido. Ellos son sometidos a esclavitud, a trabajar para el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel empieza a clamar a Dios, empieza a pedir esa liberación de esa condición en la que estaban. Y entonces Dios oye su oración y empieza la historia o empieza el episodio con Moisés, ¿no? Cuando Dios de manera soberana guarda la vida de Moisés, lo separa, luego Moisés huye de Egipto, huye de esa falsa identidad en que no era él, de quien él no era un egipcio aunque fue criado como tal, se va en el desierto y en esa estación él forma su familia, pero él puede desarraigar esa manera de pensar y tiene un encuentro diferente con el Señor, y entonces Dios tiene ese encuentro con Dios sobrenatural, tiene ese encuentro con la zarza ardiente o el arbusto ahí ardiente y el Señor, Dios le explica ah, qué es lo que va a tener que hacer, ¿no? Y yo nada más quiero recordar el versículo, en el capítulo 5, el versículo 2, dice, así le dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, ¿sí? Cuando van delante de Faraón, este es el primer mensaje que Moisés le da a Faraón y le dice, así te dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Y yo lo he compartido antes a este versículo porque cuando yo lo leí por primera vez, me tocó mucho en mi corazón, me sorprendió, es más, el hecho de ver que lo que el Señor quería era celebrar una fiesta. ¿Por qué? Porque pensamos, no, pues si me va a rescatar y lo habíamos, a lo mejor crecimos pensándolo de una manera muy solemne, de una manera muy religiosa. Y cuando Dios nos dice, yo quiero llevarlos a hacer una fiesta, pues yo quiero que meditemos un poquito
en esa parte, ¿verdad? Que Dios, el corazón de Dios es hacer una fiesta. Sí, no era sacarlos de una esclavitud a otra esclavitud, pero era sacarlos de una esclavitud para celebrar la vida. Y yo creo que eso es cuando nosotros tenemos nuestro primer encuentro con Dios, es eso también. Éramos esclavos del pecado, estábamos eh, en el mundo esclavos de Satanás, esclavos de los deseos de nuestra carne, esclavos de tantas cosas, y el Señor viene, nos presenta este evangelio del reino, escuchamos de su mensaje para nosotros, y el Señor nos dice, ven, vamos, y yo quiero darte, lo conocemos, el Señor nos saca de un reino de tinieblas y nos saca a un reino de luz, nos da una nueva identidad, nos da un nuevo corazón, nos adopta para que podamos celebrar vida con Él. Y yo creo que esa es una de las cosas que yo quiero que oremos en este día, ¿verdad? Son varias cosas, pero una de ellas es esa, que podamos nosotros retomar el propósito por el cual Dios nos rescató. Sí nos rescató para extender su reino, para testificar a otros, pero nos rescató para darnos vida y una vida en abundancia. Nos rescató para que nosotros podamos celebrar la vida que ahora tenemos en Él. Y yo sé, ¿verdad? Pues todos vivimos en este mundo y salimos y vamos a trabajar y escuchamos un reporte y escuchamos otro y hay tantas maneras en que el mundo, la sociedad, las circunstancias, el enemigo vienen y intenta robarnos nuestro gozo, intenta robarnos la razón de celebrar. Sí, pero esta reunión de nosotros en esta mañana, nuestro propósito debiera de ser ese también, celebrar la fiesta del Señor, celebrar con Dios, el que Él nos rescató de las tinieblas y nos llamó a su reino, el que Él nos rescató de las tinieblas para poder entrar a su reino, para poder entrar bajo su luz admirable y poder vivir ahora en Él y celebrar la vida que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Y yo nada más quiero que meditemos en eso un momento y que nosotros podamos reflexionar, permitir que el Señor eche luz en nuestro corazón, y si el enemigo ha estado robando nuestro gozo, si el enemigo ha estado robando nuestras ganas de vivir, si el enemigo, las circunstancias han estado robando el que podamos celebrar la vida, entonces que ahora podamos retomar esa celebración de su amor, de su gozo, de su vida, y que podamos ahora celebrar, retomar esa celebración con Dios, retomar el propósito por el cual Él nos ha rescatado en el cuarto de nosotros, para poder celebrar esa vida con Él. Sí, pero vamos a leer ahora en Éxodo 6, porque viene este mensaje y yo creo que todo el pueblo de Israel se emocionó, ya la hicimos, vamos a irnos, ¿verdad? Y entonces, en lugar de eso, en lugar de entrar luego en una etapa de liberación o en una etapa de libertad, lo primero que hace Faraón es traer más opresión. ¿Sí? Entonces, antes de poder experimentar esa liberación, antes de poder de salir hacia el desierto, al destino y al propósito, viene una mayor opresión de parte del faraón, que los hizo incluso dudar de si había sido beneficioso o no que Moisés hubiera ido. ¿Sí? Hay una parte, ¿para qué fuiste? Ahora tenemos más trabajo, ahora tenemos más complicaciones, ahora tenemos estas situaciones. Y entonces, yo lo digo porque a veces así nosotros podemos experimentar estas circunstancias. ¿Verdad? Podemos sentir que que el Señor nos está llamando a una libertad y escuchamos y nuestro espíritu dice amén, pero de repente volteamos y las circunstancias son más difíciles o las circunstancias se han puesto más complicadas, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Sí, nosotros leemos toda la historia y sabemos al final, después del tiempo de las pruebas, después del tiempo en que las circunstancias se pusieron peor, después del tiempo donde se arreciaron las plagas y veíamos, el pueblo de Israel estaba viendo toda esta destrucción alrededor de ellos, después de eso viene la liberación, viene la libertad, viene el tiempo de vivir bajo el milagro del Señor.
pero a veces nosotros podemos experimentar o sentir lo mismo que el pueblo de Israel. Sabemos que Dios tiene un propósito, sabemos que Dios nos está llamando a algo, pero a lo mejor de entrada, después de terminar la reunión, viene un golpe duro. La circunstancia está más difícil. ¡Pum! Esta otra situación. Es más, el hermano Chuck Pierce lo habló para este año y habló que este año era, o sea, medio lo comparó como a una rueda de la fortuna, una montaña rusa, ¿verdad? Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Qué quiere decir? Que en este año va a haber diferentes circunstancias que nos van a hacer sentir, vamos a sentir que ya las tenemos todas, que vamos viento en popa y de repente un bajón y vamos hacia abajo y de repente vamos hacia arriba y vamos hacia abajo. Y lo que tenemos que recordar es que Dios no deja de estar en control en medio de estas circunstancias. Dios no deja de estar en control en esta montaña rusa en la que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces yo quiero que nuestra fe cobre ánimo en esta mañana y que podamos recordar, Dios sigue en control, Dios va a cumplir su perfecto propósito, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es soberano en medio de todo esto. ¿Sí? Y entonces ellos empiezan a ver esto, viene donde Faraón endurece las circunstancias y después viene las plagas. Y vamos a leer en el capítulo 6, a partir del versículo 6, del 6 al 8. Dice la palabra, así ve y diles a los israelitas, este es Dios diciéndole a Moisés, yo soy el Señor y yo voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios y voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Y yo quiero que nosotros tomemos este versículo, este pasaje para nosotros en esta mañana, que nosotros podamos escuchar al Señor, que escuches al Señor decirte, yo voy a librarte de la esclavitud en la que te sientes. Yo voy a librarte de todo dardo del enemigo. Yo voy a librarte de toda circunstancia que está asediando tu vida, que quiere destruir tu vida. No solamente voy a librarte, pero voy a librarte con un gran despliegue de poder y de justicia. Yo lo creo para nosotros en esta mañana. Sé algunas de las circunstancias que hemos estado pasando y sé que las circunstancias están siendo difíciles y sé que nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Pero justo cuando nosotros nos damos cuenta, yo no tengo manera de resolver esto, el Señor nos dice, yo voy a librarte con gran despliegue de poder y con gran despliegue de mi justicia. Yo quiero que levantemos ahí nuestras manos en este momento y vamos a recibirlo, Señor. Yo recibo tu liberación en esta mañana. Señor, nosotros no sabemos cómo resolver las circunstancias que estamos pasando. Señor, nosotros no sabemos cómo luchar, Señor, contra la destrucción, Señor, contra los dardos del enemigo que hay alrededor nuestro. Pero en esta mañana levantamos nuestro rostro y creemos tu palabra, Señor, y recibimos un despliegue de tu justicia y recibimos tu gran poder, que Señor, en el nombre de Jesús, manifiéstate entre nosotros, despliégate con gran poder en medio de nosotros, Señor, y trae tus actos de justicia en cada familia que estamos aquí reunidos, Señor, como iglesia en esta región, en cada uno de mis hermanos, Señor, en la generación de Abraham, de Isaac y de Jacob que estamos aquí reunidos. En el nombre de Jesús declaramos que tú despliegas tus obras de justicia en medio de nosotros, que tú despliegas tu gran poder en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Estaba yo leyendo esta palabra y podía sentir como el Señor estaba hablando a mi espíritu y diciendo, yo voy a hacer esto por ustedes, ¿sí? Yo creo que nosotros estamos esta temporada es el cierre de una estación y el entrar a una nueva. Creo que para nosotros también esta es una temporada en la que el Señor va a traer un nuevo nivel de libertad. Yo no quiero decir que seguimos siendo esclavos de lo que fuimos desde el principio, pero yo creo que el Señor está llevándonos a nuevos niveles cada vez,
de mayor libertad, de mayor madurez, ¿sí? Y yo creo que este es un tiempo, la Pascua, ¿verdad? Este significa el cruzar, el poder entrar a un nuevo nivel de promesa, el poder entrar a un nuevo nivel de propósito. Y creo por eso que el enemigo está viniendo fuertemente contra las diferentes familias que nosotros somos. Pero creo también, y lo creo con todo mi corazón, que nosotros vamos a ver este despliegue de justicia de parte del Señor, un despliegue de su poder alrededor nuestro, en medio de este caos, en medio de estas circunstancias, en medio de la enfermedad. Vamos a seguir viendo el brazo de poder de nuestro Dios trayendo esa liberación. Pero yo quiero animarnos a avanzar. ¿Sí? Yo sé que yo no puedo más que imaginarme, ¿verdad? Si yo fuera alguien del pueblo de Israel, yo no sé si hubiera aguantado todas las plagas pensando que ninguna iba a tocar mi morada. Yo no sé si hubiera visto plaga tras plaga y escuchar el reporte del corazón de Faraón endurecido y no sé si mi fe se hubiera mantenido firme y fuerte creyendo Dios va a hacerlo. Es muy fácil, ¿verdad? Leerlo en Éxodo y lo leemos en 10 minutos y, sí, Dios fue poderoso. Pero vivir cada día a día las circunstancias que el pueblo de Israel vivió, yo creo que se requirió de que unos a otros pudieran animarse en fe. ¿Sí? Y en esta mañana es lo que queremos hacer, podernos vernos, aunque sea por este medio, y decirte, cobra ánimo en tu corazón. Cobra ánimo porque vamos a cruzar, vamos a entrar a un nuevo nivel de destino, vamos a entrar a un nuevo nivel de propósito. Lo que el Señor prometió para nuestra generación de Abraham, de Isaac y de Jacob, vamos a entrar a un nuevo nivel en ella, en el nombre de Jesús. Sí, y vamos a seguir leyendo y entonces en los capítulos 8 a 9 vemos las plagas y vemos cómo el Señor seguía liberando al pueblo de Israel, pero yo no, sin afán de tratar de decir, así debe de haber sido, yo creo que la fe de algunos de repente eh, menguaría o pensarías, ay, pues irá a suceder o no irá a suceder porque hay circunstancia tras circunstancia. Dios obra con poder, pero el enemigo no cede. Dios obra con poder, pero el enemigo no suelta su brazo. Y viene después la Pascua para pasar la última prueba. Y esa Pascua es la que ha cambiado la historia hasta el día de hoy, porque esa Pascua era un reflejo en ese tiempo de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. ¿Sí? El Cordero sin mancha, que es Jesucristo, Él dio su vida por sacrificio, puso su vida en sacrificio por todos nosotros y la paga que a nosotros nos tocaba recibir, Él la recibe, ¿sí? Y no solamente la recibe, pero Él se levanta en victoria, ¿ah? Él vence la muerte, Él quita las llaves de autoridad que tenía el enemigo y Él las toma y ahora entonces nosotros por nuestra fe en Él podemos caminar en esa victoria, podemos caminar en eso que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y entonces nosotros conocemos, ¿verdad?, la historia, todos los primogénitos de Egipto mueren y, y entonces Faraón cede, ok, los deja ir, ¿sí? Y después, ya cuando aparentemente iban ya a salir o estaban saliendo, el corazón de Faraón se vuelve a endurecer y vuelve a perseguirlos y vuelve contra ellos. ¿Sí? Y los empieza a perseguir y nosotros pues hemos visto las películas, conocemos la historia, ¿verdad? Como que estaban ya así de espaldas contra el Mar Rojo y ya no tenían para dónde hacerse. Y yo quiero que leamos el capítulo 14. Sí, y en el versículo 12, el pueblo de Israel se está quejando porque ya la están viendo bien cerquita, ¿sí? Y entonces dice, ya en Egipto te decíamos, ¿ve? El pueblo de Israel le decía a Moisés, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y esta actitud del pueblo de Israel, yo no quiero que la juzguemos, pero quiero que podamos identificarnos con ella.
Todos nosotros abrazamos el proceso de liberación, abrazamos el proceso en el que el Señor nos está llevando para entrar a lo nuevo y siempre viene la tentación de volver hacia atrás. Siempre viene la tentación de decir, no, hombre, mejor ni hubiéramos avanzado, ni hubiera empezado esto. Cuando tomamos decisiones de obediencia al Señor, viene siempre la tentación a veces de decir, no, hombre, ni hubiera hecho, mejor me hubiera rendido, mejor hubiera dejado de hacer, mejor hubiera no hecho estas cosas. ¿Sí? Y entonces esto le pasa al pueblo de Israel y le pasa durante todo su viaje en el desierto. Y yo creo que de repente a lo mejor podemos leer la historia de ellos y criticarlos muy fácil. Ay, no, hombre, ni aguantaban nada, si tenían todo y nada más tantito no les salía como ellos pensaban y pum, venía la queja y venía la desesperación. Pero yo creo que a veces así estamos algunos de nosotros. Sabemos lo que Dios quiere hacer, pero viene la prueba y nos hace dudar. Nos mueve el tapete. Entonces yo nada más quiero animarte si estás pasando una etapa de estas donde las circunstancias están sacudiendo tu fe, no te desanimes, no te rindas, es tiempo de seguir avanzando. ¿Sí? Y entonces este Moisés les contesta en el versículo 13 y les dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Y suena muy bíblico y suena verdadero. ¿Sí? Y entonces, no, ya no se apuren, espérense tantito y van a ver lo que Dios hace y van a ver cómo Dios va a obrar. Pero me llama mucho la atención el versículo 15, porque el Señor dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. ¿Sí? Y entonces yo creo, o sea, Moisés les está diciendo, no hagan nada, no se muevan, ahorita vamos a ver algo milagroso. Y Dios le responde, a mí ya no me digas, perdóname mi versión, avanza, camínenle, ¿sí? Hasta en el versículo 16 le dice, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas. Y entonces él voltea y le dice a Moisés, les toca también hacer. Es tiempo de avanzar, es tiempo de cruzar, es tiempo de que hagas lo que necesites hacer y entrar. La victoria ya estaba dada, el destino ya estaba marcado. Y entonces hay momentos en el que el Señor nos dice, avanza. Y nosotros a lo mejor la tentación es quedarnos quietos y decir, bueno, pues el Señor hará aquí y el Señor se va a manifestar de alguna manera, pero en esta ocasión me llama la atención, en esta versión así dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que avancen y tú levanta la vara y parte el mar y vámonos, ¿verdad? Y van a ver, o sea, sí viene la destrucción, sí viene, sí es una liberación sobrenatural, pero incluye y se necesita la fe en acción, lo voy a decir de esa manera, o la obediencia del pueblo de Israel de tomar ciertas medidas y hacerlas. Y entonces yo quiero animarnos en esta mañana a que nosotros le preguntemos al Señor, ¿es tiempo de quedarme quieto o es tiempo de avanzar en qué? ¿Es tiempo de seguir avanzando con qué decisiones? ¿Es tiempo de seguir tomando qué acciones? ¿Sí? Si tengo que ser Moisés, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo que avanzar, entonces voy a avanzar. Si tengo que quedarme quieto, me estoy quieto. Pero la importancia de que podamos escuchar la voz del Señor y responder de acuerdo a su instrucción. Esta es parte de la instrucción de este mes. ¿Sí? No solo, sí, vamos a alabar al Señor, vamos a levantar nuestras manos, pero vamos a escuchar su voz y si el Señor nos dice, avanza, aun cuando no veas el camino, avanza, aun cuando no sepas el final, avanza, porque el Señor va a traer su liberación, porque el Señor va a hacer lo que a Él le toca hacer y nosotros hagamos lo que a nosotros nos toca hacer. ¿Sí? Y entonces por ahí escuchaba algún hermano muchos años la fe en acción. ¿Qué quiere decir? Que voy a actuar en obediencia, pero voy a actuar y voy a avanzar en obediencia, pero lo voy a hacer. Amén. Y yo creo que es parte de lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, es avanzar. Yo creo, estamos a la vuelta de la esquina de entrar en una nueva estación
Y yo sé que estamos llegando cansados, perseguidos, preocupados. A lo mejor alguien trae ahí, por así decirlo, no sé, se le coló una rana, ¿no? De las plagas, no sé. Y no quiero con eso, burlarme de la palabra, no me malentienda, pero sé que la lucha espiritual, sé que las circunstancias que estamos pasando son reales para ti, son reales para mí, son reales para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Pero sé que somos un cuerpo que sabemos escuchar la voz de Dios. Sé que tenemos fe, pero también sé que vamos que vamos al súper, que vemos las cuentas, que vemos la situación laboral, que vemos la situación de la delincuencia, que vemos la enfermedad, que vemos el espíritu de muerte rondando. Es real, todo eso es real alrededor nuestro. Pero yo quiero que podamos en esta mañana recordar que Jesucristo vino como el Cordero de Dios, dio su vida por nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Que el Señor nos está llamando a seguir avanzando para celebrar su nombre, para hacer fiesta con Él, para celebrar la vida que Él nos compró en la cruz. No nos está llamando a un tiempo de angustia, no nos está llamando a un tiempo de estrés, nos está llamando a entrar en su reposo y disfrutar la vida y la vida en abundancia que nos dio. Y si es tiempo de avanzar, avanza, avancemos, entremos en lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Posicionemos, cada uno de nosotros tome nuestro lugar en el cuerpo y corramos con paciencia lo que tenemos por delante. Amén. Este es un tiempo de cruzar, este es un tiempo de entrar a lo nuevo. Viene una etapa nueva para los matrimonios, para las familias, para los ministerios, para nosotros en la ciudad como pueblo, en lo laboral. Vienen cosas nuevas y yo quiero animarnos a que no desmayemos y que podamos seguir avanzando en lo que Dios tiene para nosotros. Amén, que celebremos en esta vida, que celebremos en esta estación las cosas que Dios tiene para nosotros, que celebremos la vida que Él nos dio en la cruz. Amén. Y es lo que yo quería compartir en esta mañana. Gracias, Raquel, por esta parte importante del mes de Nisan, ¿verdad? Como comentaba, yo quisiera nada más comentar un poquito más referente a la tribu de Judá y es entender como comenzaba en el principio hablando, este mes también es el mes de la tribu de Judá, ¿verdad? Es un mes de victoria. Y Judá viene de esa raíz de la palabra hebrea yadá, que significa extender nuestras manos, no levantar nuestras manos al Señor. Así que este mes todo es acerca de la alabanza. En el Salmo 114 dice, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en el versículo 2 dice que Judá vino a ser su santuario. Es decir, una vez que ellos salieron del Éxodo, el Salmo 114 está hablando las maravillas que Dios hizo en el Éxodo. Se conecta con lo que Raque acaba de comentar, ¿verdad? Pero cuando ellos salieron de Egipto, no solamente fueron librados, como está comentando Raque, sino que también dice que Judá vino a ser su santuario. Y Judá marchó al frente de esa salida de Egipto, ¿verdad? Judá iba por delante y es que Judá siempre va primero. También en Jueces, capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando Israel se preparaba para la batalla, ¿verdad? Déjame ver si lo tengo aquí. Iban a pelear contra los cananeos y esto fue ya después de la muerte de Josué. Ellos consultaron al Señor y le preguntaron, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor les respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces vemos cómo Dios está dando la preeminencia a Judá. En Jueces 20:18 también, cuando se preparaban para ir contra los hijos de Benjamín, ¿verdad? En una guerra, ellos preguntaron, ¿quién subirá primero hacia la batalla? Y el Señor les dijo, Judá va primero.
¿sí? Entonces Dios siempre pone a Judá primero. Donde quiera que tú vayas, donde quiera cualquier circunstancia que tú estés atravesando, que estés pasando, la alabanza es primero, ¿sí? La alabanza es primero. Todo lo que estás atravesando ahí, lo que Dios desea es que tú puedas levantar tus manos, hacer yadá este mes, levantar tus manos a Él y alabarlo. Entonces, cualquier cosa, ¿verdad? Que estés por comenzar, cualquier situación que estemos enfrentando, este mes el Señor nos llama a que siempre vayamos con la alabanza. También en el tabernáculo es muy interesante ver cómo Dios ordenó las tribus, ¿verdad? Y las tribus que iban hacia el frente era Judá, y Judá era una puerta, ¿sí? En el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Judá estaba en la puerta que daba al tabernáculo de Dios. Entonces Dios nos está enseñando que si queremos entrar en su presencia, en su bendición, la clave es la alabanza. Si Dios está diciendo que tenemos que entrar en su presencia con un desbordamiento de alabanza de todo tipo. Los israelitas entendían muy bien la alabanza. Para ellos era extender las manos, dar gracias a Dios, dar ofrendas de agradecimiento, alabar su bondad, arrodillarse, inclinarse, ¿verdad? Bendecir su nombre. Hay una palabra que también se usa para la alabanza y esa palabra es rúa y significa principalmente partir el oído, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es que debemos hacer un ruido cuando alabamos a Dios, tenemos que hacer un ruido como si quisiéramos partirle el oído a Dios, ¿sí? Hacer un ruido alegre, una explosión de una trompeta, ¿verdad? Con los shofares, tocar, y yo sé que ahí Alex tiene su shofar y me gustaría ahorita que lo fuera preparando, ¿verdad? Creo que Diego también tiene su shofar, me gustaría ahorita que lo fuera preparando, Diego, también tu shofar, para que en un momento tengamos ese rúa, ese momento de explosión, ¿verdad? Y creo que todos en alguna medida podemos abrir a lo mejor en un momento cuando lo vayamos a hacer, abrir nuestros micrófonos y que pensemos de esa manera, a ver, voy a hacer un ruido de tal manera que el oído de Dios se parta, ¿sí? ¿Cómo sería ese ruido? ¿Cómo sería ese momento? Entonces, ellos sabían todo eso, ¿no? Ellos sabían alabar a Dios con libertad, con celebración, sin restricciones, hacer prácticamente un espectáculo. El rey David sabía cómo hacer un espectáculo, ¿verdad? Él, cuando llevaba el arca de la presencia de Dios, él se quitó sus vestiduras reales y de la misma presencia de Dios, él comenzó a danzar ahí, ¿verdad? Con todo el pueblo y danzándole al Señor, de tal manera que su esposa se avergonzó de él y dijo, tú estás loco, tú eres un rey, ¿verdad? ¿Y cómo andas haciendo esas ridiculeces? Bueno, alabar al Señor significa quizá hacer un espectáculo, también tiene que ver con eso. A lo mejor ser ridículos, dice aquí en esa palabra que es halal en hebreo, dice es ser tonto, es ser, o sea, alguien que no le importa, que no tiene vergüenza de desbordarse en alabanza ante su Dios, ¿sí? También la alabanza, hay otra palabra que es aleluya, que es una exhortación a entrar en alabanza, es decir, ven y alabemos a Ia, aleluya, ¿verdad? O sea, alabemos a Ia, alabemos a Jehová, alabemos a Yahvé, que es lo que está diciendo. Entonces, todas estas palabras como danza, golpear las cuerdas de un instrumento, ¿verdad? Cantar, magnificar, hacer una canción, elogiar, glorificar, exaltar, enaltecer, clamar, gritar de alegría. Todos esos son expresiones
de la alabanza, y eso es lo que Dios está esperando durante este mes de nosotros. Entonces, Dios tiene el primer lugar en este tiempo de guerra que nosotros estamos luchando. El Señor nos está llamando a ir, ¿verdad? A ir y alabarle a Él, glorificar su nombre, exaltarle. Dios está diciendo que tenemos que entrar en su presencia con este desborde de alabanza. Entonces, de hecho, Judá, cuando se repartieron los territorios, Jerusalén está en el territorio de Judá, pertenece a la tribu de Judá. Es decir, cuando las tribus querían reunirse con Dios, ellos tenían que venir al territorio de Judá, ellos tenían que venir a Jerusalén, por la que la presencia de Dios siempre morará en medio de la alabanza. ¿Sí? El Salmo 22:3 dice, Dios se entrona en las alabanzas de su pueblo. Entonces la presencia de Dios, ¿verdad? Así como Jerusalén era el lugar donde reposaba el templo, ahora donde estaba su trono en la tierra, ahora Dios está entronándose en cualquier lugar donde su pueblo lo alaba. ¿Sí? Judá se convirtió en el santuario de Dios. La alabanza es donde Él habita. Dios quiere que habitemos en su presencia. Él quiere derramar cada bendición en nuestra vida, en este tiempo. ¿Sí? Así que yo creo que lo que Dios tiene este mes es algo muy interesante. Pero la alabanza tiene que ver con una actitud de nuestro corazón. Tiene que ver con cuál es nuestra revelación acerca de quién es Dios, acerca de quién es Él para nosotros y qué revelación tenemos nosotros de Él. ¿Sí? Entonces quiero animarlos. No sé si Alex ya tienes ahí el shofar, si Diego tiene el shofar, poderlo preparar. ¿Y qué les parece? Vamos a tratar, a ver, no sé si se meta mucho el ruido, pero si usted puede ahí, puede abrir su micrófono, ¿verdad? Y vamos a tomar ahí un tiempo para sonar este shofar, este rúa, o ahí en nuestra... ¿Sabes qué? La alabanza se trata de hacer un alarido tan fuerte como si quisiéramos partir el oído de Dios, ¿verdad? Entonces es de esa manera. No creo que en la manera que nosotros le alabemos este comienzo del mes, también va a ser un tiempo muy poderoso de victoria. Creo que hay cosas que se van a romper en este momento, ¿verdad? Creo que hay cosas que van a ser quebradas en nuestra vida para desatarnos en nuestro futuro, en lo que viene. Entonces quiero animarte ahí donde estás, ¿verdad? A que tú tomes una actitud correcta en tu corazón. Quizás estás ahí, quizás te van a escuchar los vecinos, no sé, pero como esa otra palabra, ¿verdad? Dice, tenemos que hacer un espectáculo para nuestro Dios. Esa es parte de la alabanza. Entonces, pues adelante, no sé si están preparados, Diego y Alex, ¿verdad? Vamos a hacer este tiempo ahí de exaltación al Señor. Amén. Te alabamos, Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Digno eres, Jesús. Vamos a donde estás en tu lugar. Levanta tu voz a Él, levanta un clamor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, a ti clamamos, Señor. Levantamos nuestras manos y te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, levantamos nuestra voz con un grito, Señor, de alabanza, un grito de júbilo a ti, Señor, y queremos ver un rompimiento de tu presencia, Señor, en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, Señor. Queremos que tu presencia sea manifiesta, Señor, en medio de nosotros, que tu alabanza, en medio de nuestra exaltación, Señor, que tú habites en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos ahí donde estás. Tú levanta tu voz,
Así piensa que tienes que romperle el oído a Dios, que tiene que ser quebrado ahí, que algo se ha quebrantado en nuestras vidas, que nuestra actitud sea cambiada como una actitud de alabanza, de adoración, de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno, Señor. Eres digno. Oh, te alabamos, Jesús. Santo, santo eres, Rey, santo. Oh, va, 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 va. Oh, Tú eres, Señor, el león de la tribu de Judá, Señor. Tú eres, Padre, quien nos redimió de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, Señor, para hacernos reyes y sacerdotes contigo. Entonces, quiero animarles, ¿verdad? A tomar una actitud en nuestro corazón de alabanza a Él. Durante este mes busca tener esa actitud en medio de todo, ¿verdad? Incluso, como comentaba Raque, yo creo que es un nuevo tiempo para los matrimonios también. Pues alaba al Señor, adora al Señor, bendice al Señor en medio de todo lo que puedan estar atravesando, ¿verdad? Y creo que vamos a ver su presencia en medio de nosotros, en medio del pueblo, en medio de lo que Dios quiere hacer. También queremos aprovechar este tiempo, como cada reunión regional, para tomar la Santa Cena, ¿verdad? Si estás listo por ahí, toma tu vaso de uva, tu jugo de uva, ¿verdad? En representación del vino, y tu pan, ¿verdad? Jorge nos va a hacer favor de orar por la Santa Cena, ¿verdad? De compartir ahí un poquito y poder celebrar este tiempo. Déjenme, yo también voy por mi. Muy bien, pues si estamos listos, adelante, Jorge. Okay. Bueno, a mí me gustaría que reflexionáramos que cada golpe, cada latigazo, cada clavo que hicieron en el cuerpo del Señor Jesús fue por cada una de nuestras faltas, por cada uno de nuestros pecados. Y queremos agradecerte, Señor, ese sacrificio en la cruz, donde tu cuerpo fue machacado, donde sufriste, Señor, donde pagaste el precio para que nosotros pudiéramos tener libre acceso a la presencia del Padre. ¿Puede comer del pan? Asimismo, Señor, esa sangre derramada en la cruz fue para que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados, donde tú pagaste ese precio de la redención para poder ser libres, tener libre acceso a tu presencia, Señor, que tengamos una libertad donde podamos gozarnos en ti, una libertad para poder tomar decisiones y renunciar al pecado, renunciar, Padre, a toda iniquidad, renunciar a toda palabra de juicio sobre nuestras vidas, renunciar, Señor, a todo lo malo.
y sabiendo, Padre, que en tu sacrificio podemos gozarnos, podemos disfrutarnos, no solamente hablando de una vida eterna, una vida venidera, sino una vida aquí en el presente, Padre, donde gozamos tu presencia, donde gozamos de tu amor. Y gracias por ese sacrificio en el nombre de Jesús. ¿Puede tomar del jugo?